Vamos a otros temas. La Comisión Federal de Electricidad alertó a la población por el riesgo de apagones en julio ante la alta demanda eléctrica. Vamos a hablar del tema con nuestro experto en asuntos del sector energético, con Paul Sánchez. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo ves este asunto de la Comisión Federal de Electricidad y lo que viene ahora para el verano? Porque sabemos que son temporadas altas por el calor, altas en términos de consumo de energía eléctrica, ¿no? De los aires acondicionados, ventiladores, etcétera. ¿Qué es lo que se prevé para esta temporada, Paul? Pues sorprendió, Mario, que CFE y CENACE lanzaran esta alerta respecto a más o menos garantizar que haya cierta estabilidad o eficiencia en los consumos para evitar los cortes. Ellos sacan, por lo general, eh, diferencian un apagón, que es como de causas más técnicas o que algo falle en general, de un corte programado que implica pues ir a lo mejor cortando algunas cargas no críticas en el sistema para mejorar o para sostener un incremento de demanda. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, si me falta energía, si tengo un margen de reserva bastante bajo, pues voy a tener que hacer cortes programados en algunas áreas. ¿Cuál es el problema, Mario? Sobre todo en el norte, pues que se ha incrementado mucho el consumo del aire acondicionado porque ha incrementado el calor y el calor incrementa, pues entre más demanda de energía, más cuestiones climáticas, también se sigue generando pues este incremento en temperatura media, efectos del cambio climático también, Mario. Y pues esto genera una necesidad de incrementar la capacidad, cosa que como vimos el año y sexenio pasado, no se incrementó a la velocidad que se requería. Ahorita ya se están empezando a ver algunos proyectos nuevos adicionales, como la planta en Bajío, que puede ayudar a mejorar la oferta para garantizar la demanda. Sin embargo, pues sí preocupa que llegando el verano sea un problema, sobre todo en el norte del país. Y esto sucede cada año en Baja California Sur, en particular en La Paz, Los Cabos, porque ahí sí de plano, al ser un sistema desconectado, ya se sobrepasó la demanda máxima de la capacidad máxima y pues hay momentos en el verano que es muy complicado sostener los consumos y también están buscando proyectos para poder garantizar este consumo. Entonces, ya después dice CENACE y CFE, bueno, no es tanto que vayamos a cortar o que haya un riesgo si hay suficiente energía, pero es una cuestión de eficiencia, ¿no? Otra cosa afortunada que tenemos, Mario, es que este año ha llovido bastante bien. Hemos tenido un buen caudal de lluvia, de precipitación en los últimos meses, lo cual ha permitido que algunas presas, algunos depósitos de agua que estaban pues bastante vacíos, donde había hidroeléctricas, ahora ya haya una suficiencia más estable. Entonces eso permite que el sistema pueda equilibrar parte de la demanda con hidroeléctricas que habían sido muy golpeadas en los últimos 2 años, dado que no había suficiente recurso hídrico. Eso no significa que hay que gastárnosla, como pasó en alguna estrategia que se estableció para utilizar más la hidroeléctrica, sino utilizarla de manera más adecuada para sostener un buen mix de energía en el país. Y ya por último, Mario, pues es importante ya como personas, como ciudadanos, sobre todo en los lugares que eran antes menos cálidos y ahora están más calurosos, puedes entender que hay que tener una cuestión de eficiencia energética antes de instalar solamente aires acondicionados, porque eso solo incrementará los consumos y se va a notar no solo en los recibos, porque hay ciertas áreas que no tienen subsidios. En el norte del país, Mexicali, Sinaloa, Sonora sí tienen un subsidio más alto, pero en el centro-sur no tienen subsidio y entonces pueden venir recibos muy, muy altos de energía, Mario. El tema de los subsidios para pues evitar que se dispare el precio, ¿no?, de la energía eléctrica, sobre todo en los hogares, ¿verdad? También en temas industriales. ¿Cómo está esa política justamente de la CFE con respecto a sus clientes que son empresas? Algunos generan su propia energía eléctrica, lo sabemos, pero para los hogares es la mayoría de los subsidios. Así es, los que reciben principalmente el subsidio gubernamental son los hogares, pero también el riego agrícola Sí. registrado en la SEDATU, y esos son los que tienen el subsidio más alto, Mario, pagan en algunos casos mucho menos que un hogar, y tienen a veces menos eficiencia en el uso porque utilizan motores de bombeo. Entonces ahí es muy buen punto para echarle el ojo, dado que es un costo que no refleja la capacidad de producción, más que incluso en los hogares.
Ahora, es menor el número de usuarios que los hogares y ahí es donde empieza la campaña de subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico básicamente lo que establece es CFE cobra una tarifa con base no en costos de recuperación, sino con base en un monto establecido hace muchos años y que se va actualizando conforme se actualiza la inflación. El Índice Nacional de Precios del Consumidor de noviembre de cada año se utiliza para compararlo y establecer la proyección de precios para el siguiente año. Entonces, pues tenemos ahí, se va incrementando conforme se incrementa la inflación y esto a la larga, pues lo que va a generar es que tenemos una proyección de crecimiento lineal y que pues a la larga, si no se hace una reconstitución de los subsidios, pues puede generar que se transmita esto, un contagio a la cuenta pública que tiene que hacer frente a este tipo de programas sociales. Y si no es el caso, Mario, pues entonces se vuelven pérdidas para CFE y pues CFE podría tener una misma suerte que ha tenido Pemex en el sentido de pues usted. Sí, se pausó ahí, se congeló la imagen. A ver si ya te recuperamos, Paul. Se congeló por un momento el video, la imagen. Adelante, nos decías. No, te decía que hay que tener mucho cuidado con los subsidios porque si no se reconstituyen, si no se hace un ejercicio real de ver qué es lo que se está estableciendo, lo que va a pasar es que se va a sostener el gasto con el estado financiero de CFE y a la larga va a pasar lo que Pemex, que hay que rescatarlo, que no dan los números o que está muy endeudado y creo que eso es algo que no queremos todavía porque CFE todavía tiene algunos números positivos, hay que echarle un ojo a esa parte. Que Pemex, vamos a ver qué presentan en unos días, un par de semanas menos en el gobierno federal como plan de rescate financiero, operativo, que pues no se ve mucho por donde puedan hacerlo, pero vamos a ver qué presentan. Te quería preguntar, por último, Paul, sobre el tema de la CFE y del consumo de energía eléctrica. ¿Cuánto ha avanzado realmente el tema de los paneles solares, de otras alternativas de energías renovables que se utilicen, por ejemplo, en los hogares? No muchas empresas sí lo utilizan o, como decíamos, tienen sus propios productores, generadores de energía eléctrica, pero en los hogares todavía es muy baja, ¿no?, la penetración de paneles solares y otras alternativas. Sigue siendo muy baja, pero ha crecido muchísimo en los últimos años. Básicamente pasamos de pues un par de proyectos a tener ahora sí en los hogares y pequeños comercios una parte importante de la generación solar que se produce en el país. Todavía hay facilidades para el autoconsumo que todavía no se publican, Mario, están en discusión en la plataforma de la CONAMER, que es la agencia que observa la mejora regulatoria. Está en discusión ahorita cuáles serían las disposiciones que publicaría la nueva Comisión Nacional de Energía que sustituyó a la CRE para, digamos, que a empresas de tamaño importante puedan instalar paneles solares o algún otro mecanismo para el autoconsumo entre los 0.7 megas y los 20 megas. Entonces eso les da mucha libertad a las empresas para poner sistemas de paneles solares, para poner motores o pequeñas instalaciones y no depender de las expansiones de la red que requiere CFE y no estarse retrasando con sus productos. Pero todavía no se publican, están en eso y creo que sí hay un importante impulso que le van a dar en esta administración a las fuentes solares, cosa que no se vio en la administración pasada, ¿no? En la administración pasada más bien como que fueron deteniendo grandes proyectos solares y generación distribuida sí creció, esa sí ha crecido y ha venido creciendo y si quieres la semana que entra podemos hacer un análisis por entidad federativa, decirte pues cómo van los primeros lugares que son Jalisco, Nuevo León, Mérida, en el norte en particular, donde el calor hace pues y los costos de energía para las pequeñas empresas y medianas hace muy muy viable este tipo de soluciones. Ya, pues muchas gracias, Paul Sánchez, como siempre, nos vemos la próxima semana. Buen día. Mario, un abrazo, nos vemos la próxima semana.